¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi tema es el tema de Nihongo.皆さん、私についてね、sobre mí más que nada, chico shoukai shimasu, es mi presentación personal bastante rápida. Mi nombre es Giancarlo David Córdoba Romero. Yo soy de Perú, que está no está Machu Picchu, la banderita es de Perú, y Perú está localizado en Sudamérica, en Nambe, ni más. Yo estoy trabajando actualmente en la Asociación Peruano-Japonesa de Cusco. eh, y a partir de ahora voy a empezar sobre Nihon. Lo dividí en Kenshi de Shitakoto, lo que hice en el Kenshi. Para eso lo dividí en dos partes. Primero, en lo que es Jibun no Taiken Toshite, como experiencia personal. Como experiencia personal, hablando de japonés, obviamente. Jisai, bamente, en situaciones reales fue donde, donde lo utilicé, no me acuerdo. Sí, sí, donde lo usé para leer, donde lo usé para escuchar. Son una cosa de nada. O sea, por mi cuenta, así saliendo en ese momento, hablando con otras personas, cuando quería ir a algún lado, fue más que nada ahí donde yo utilicé el japonés. O sea, cuando quería información real de cómo llegar a tal lugar, cuando me perdía, cuando salía, cuando quería comprar, comer, hacer algo, eventualmente tenía que usar japonés porque estaba en Japón. Así que, o sea, literalmente, Jisai bajamente en situaciones reales es donde lo utilicé. Ahí es donde aprendí bastante, bastante, bastante y me equivoqué un montón también. Son actores. Haciendo esto, viéndolo desde la perspectiva del Kensho, o sea, Ichinichi de Seikatsu Nitsuka, o sea, para usarlo en tu vida diaria, lo que hicimos dentro del Kensho ya como tal fue más que nada Kanarazu Tsukao Nihongo, o sea, japonés que sí o sí se va a utilizar, o sea, que en algún momento sí o sí lo íbamos a utilizar. Un ejemplo bastante claro es, por ejemplo, una lección que tuvimos acerca de Densha no Youho, acerca de información de los trenes. Es un tema bastante general, o sea, no solamente los tipos de trenes, sino que todo el tema de la información que aparecía en las pantallitas, el tema de lo que decían en los comunicados cuando daban anuncios, por ejemplo, el tema de en qué gramática usaba, más que nada, porque sí usaba una gramática un poquito especial, no era, que por así decirlo, era un poquito difícil de escuchar también a veces. Y sí, era fácil de confundirse de tren, así que me sirvió bastante. Canarias está, o sea, usaba el tren todos los días, así que sí, efectivamente, sé bastante esa gramática. El otro es Kaiwa Strategy, o sea, estrategias de comunicación. Como tenía que ir a lugares para preguntar sobre información, como tenía que comunicarme con otra gente en japonés, obviamente lo que me sirvió bastante fue aprender el hecho de cómo interactuar, entendiendo cómo es básicamente la interacción o las estrategias de comunicación, más que nada en japonés, que en esencia son bastante parecidas al español, pero tienen un par de detallitos en el tema de cordialidad, por ejemplo, que sí, sí influyen bastante. Ahí sí fue muy, 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 muy útil para no mostrarme, digamos, o sea, para que yo al comunicarme no llegue a ser como que y respetuoso de alguna manera, sino para llevar de manera correcta la conversación. Ahí me sirvió bastante, bastante, bastante. Y el otro ejemplo que tengo acá, por ejemplo, es el Ibunkarikai, de comprensión de culturas ajenas. Esto está más que nada enfocado en el hecho de que en el Kensho en el que participamos no era solamente yo, por ejemplo. O sea, obviamente estábamos en Japón, pero dentro del Kensho habían muchas más personas que eran de diferentes países. Así que no solamente estábamos como que hablando en japonés, o sea, sobre Japón, sino que también hablábamos de nuestro país en japonés y escuchábamos en japonés acerca de otros países. Así que el Ibn Karikai estaba presente mucho, 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 el tema de las culturas ajenas a la nuestra. Aprendí un montón. Sí, sí, bastante, bastante. Fue muy entretenido, fue bastante informativo. Acá sí puedo decir que hubo lo de Shia Hirogeta, o sea, lo de expandir el tema de la visión. Fue muy... Sí, ven que bien, aprendí bastante acá. Todos, destacado. El Kensho se llevó a cabo desde el 2023, o sea, desde agosto, finales de agosto del 2023 hasta finales de febrero de 2024. Y en todo ese lapso de tiempo, como estábamos en Japón, o sea,
lo que literalmente hacíamos todos los días, todos los días, era o hablar, o leer, o escribir, o escuchar, todo en japonés, obviamente, porque era Japón. Y al hacer eso, al estar en ese tipo de ambiente en donde literalmente tenías que usarlo todos los días, lo que pasó fue que eventualmente, o sea, aparte de estudiar, eventualmente por estar ahí, lo que pasó fue que el Kikitori Tokaiwa, la escucha y el habla, esa capacidad aumentó bastante. Yo sentí que aumentó bastante, o sea, sentí que podía comunicarme mejor, sentí que podía escuchar mucho mejor y que al momento de escribir no me trababa tanto, sino que era un poco más fluido. Eso era solo dijo, básicamente eso. Mucho mejor con el tiempo. そうそう。Kensho de Mananda Koto. Básicamente lo que aprendí en el Kensho. Dentro de aquí tengo dos cositas. Una que es las conversaciones en el libro. O sea, Kyokasho no Kaiwa. Las del libro que usamos. Y la otra es Jisai no Kaiwa. O sea, las conversaciones reales. Obviamente, cuando estamos aprendiendo, digamos, a hablar, a conversar en base al libro de texto del Kyokajo, lo que se hace es tener como que una situación ya preestablecida. Estamos aprendiendo una gramática específica y la estamos usando en un ambiente ya específico. Así que lo que se espera es que lo usemos y que salga un resultado en base a eso, o sea, ya controlado. Pero al momento de un chisai no caigo, al momento de conversar en realidad con alguien y abarcar ese tema que ya practicaste, no existe un script, no existe como que un diálogo, así que si tú dices sí, él va a decir tal cosa y va a fluir de una manera ya programada, sino que es lo más cercano a improvisar. Eso es lo que no me chocó, pero lo que más sentí, el hecho de que efectivamente todo lo que estaba aprendiendo, o sea, lo tenía que usar tenía que ingeniármelas para usarlas bien en cada situación. Fue una cosa es, o sea, si me equivocaba, o sea, al momento de hablar, si me equivocaba, tenía que volver a reestructurar mi oración para que me puedan entender básicamente. Si es que lo usaba mal, son las cosas. Ahí es donde mejoró bastante mi capacidad de habla y básicamente cómo me expresaba. Porque antes me quedaba muy calladito. Sí, más que nada en ese sentido. Y otra cosa que también influía bastante, fue Tata de Bane, esos tres puntos de acá, el joven, o sea, el dialecto, el hyogen, las expresiones, y los onomatopeyas, las onomatopeyas. A la verdad, esos tres es más que nada ¿con quién estás hablando? Al momento de conversar, digamos, con otros profesores o conversar o verlo, el tema del libro, los audios son bien claritos, o sea, es muy fácil entender lo que te están diciendo. Pero en cambio cuando puedes hablar, digamos, con un viejito, con un niño, con un adolescente, y las expresiones que usa, cómo se explica, las onomatopeyas, que las usa bastante, y si es que estás en Kyoto, por ejemplo, el dialecto. Todo eso se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Así, el momento de interactuar. Hay cosas que no entiendes y tienes que preguntar, y pues hay muchos factores que no llegan a aparecer en el libro como tal, pero que sí o sí las vas a experimentar estando allá. Y es muy bonito, la verdad. Es bastante gracioso el resultado. Obviamente, uno trata de explicarse correctamente, pero las situaciones son muy interesantes. Te diviertes un montón, eso sí. Todo eso, algo que me sirvió bastante, un montón. Yo digo, lo mejor que podía encontrar. Kaiwa no Strategy, estrategias de comunicación. Eso sí lo usé un montón. Este es uy, ¿qué pasó? Dijo, esto cuando nos lo presentaron, me gustó bastante. Me vi todos los capítulos. Lo que hacen acá es presentarte situaciones que le pasan a la protagonista, que está acá en la foto, que es Swan Swan. Y la cuestión es que en ese marco de dificultad, lo que hace el llaverito que está ahí en su mano es darle como una ayuda, una técnica de comunicación para que ella lo pruebe. Digamos, si no puede, digamos, se le dificulta explicar las cosas, digamos, una estrategia es, digamos, usar sinónimos, o sea, cambiar las palabras, pero tratar de parafrasearlo para que se pueda entender. Sí, o sea, tratar de explicarte como sea, pero al final tratar de dar tu mensaje lo más claro posible.
o sea, viendo por sinónimos. Básicamente eso. Es un ejemplo. Y todo lo hacen en un sistema de capítulos, que son bastante entretenidos y bastante cortitos. O sea, esto de acá, muy bonito. O sea, esto sí lo he estado viendo y sí lo he estado usando, he estado pensando usarlo. El único detalle es que, por ejemplo, este está en A2B1, que es el JF estándar, que sería para un poquito para clases un poquito más avanzadas. O sea, en Newman, en el A1, está un poquito difícil de usar, más que nada para... Sí se puede, porque hay subtítulos en español, pero le sacas mucho más provecho en niveles más avanzados. Es el detalle con esto. Sirve bastante, es muy útil, muy bonito de usar. Eso, siguiente tema es Gakko de Tsukate Mitai Koto. Lo que quiero usar en mis clases, o sea, lo que quiero usar en la escuela en la que trabajo. Ahí, más que nada, es Shizen na Nihongo de Hanazu, o sea, japonés enfocado en expresarte con más naturalidad. Con esto me refiero a que, al igual que los alumnos se expresan en japonés, porque hablan bastante perdón, en español, como los estudiantes hablan bastante en español y son capaces de expresarse así, con bastante naturalidad, llegar a ese mismo nivel, pero en japonés. Básicamente a eso me refiero acá. Shizen na Nihongo de Hanazu. Eso es obviamente con la ayuda de lo que ya les mostré anteriormente del Kaiwa Strategies, toca, o sea, los onomatopeyas, toca, o sea, no solamente gramática y vocabulario, puntito, sino que hay muchas más formas de expresarte que te sirven para que suene mucho más natural y menos Kyokasho Hanashi, más o menos de esa manera. Ese es uno, o sea, que se sienta más natural, que se sienta más fluido. Otra de esas es, por ejemplo, con límite. Las fotitos son fotos que yo tomé cuando estaba allá. Hay muchas más, hay muchas más. Taiken shita koto kara arenshu mondai ga tsukureru. Ejercicios basados en experiencias reales, o sea, útiles para su futuro. O sea, no solamente utilizar los ejemplos del libro, sino que también usar experiencias reales para darles ese contexto. O sea, como ya yo lo viví de alguna manera, o sea, tengo material que yo tomé, las fotos, audios, videos y todo eso, les puedo dar material más real, más actualizado, según lo que yo estuve ahí. Y eso es algo que quiero usar bastante, porque las fotos son bonitas, toda foto tiene una historia. Y me gusta bastante el tema de interactuar con los alumnos y que se entretengan viendo algo más que el libro. El libro está bien, pero mucho más. Es el punto. Otra cosa es, ¿cuál es mi más? 文化と言語の関係にもっと注目する. Darle más atención a lo que es conexión entre cultura e idioma. Como ya les dije, estábamos en Japón, pero no solamente veíamos lo que era el tema de cultura japonesa. O sea, acá a la izquierda, por ejemplo, está el tema del sado, la ceremonia del té, el taiko, por ejemplo. También hicimos un poco de shodo y demás. Pero como estamos usando un idioma que cambia con el tiempo, cambia en base a la cultura y en base a la gente que lo usa, esto, obviamente, si van a aprender un idioma, también tienen que aprender sobre la cultura. Y es algo que está conectado, como tal, está bien relacionado. Y parte de entender el tema de una cultura externa es también entender parte de su cultura. O sea, no puedes entender una cultura aparte si no entiendes tu cultura. Ese es el punto. Y ahí acá hay bastantes temas sobre Japón, más que nada. El cómo explicar tu cultura en japonés es un poquito difícil en el tema de que a veces la gente se complica usando palabras muy técnicas para hablar y por eso es que a veces resulta complicado tratar de decirlo en japonés. Más que nada eso, pero por lo demás, esto es muy importante. To, bunka to gen. No, はい、皆さん、お聞きいただきありがとうございます。